Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Bueno, buenos días, mis queridos hermanos. Discúlpenme por la tardanza. Hoy fue culpa mía por mi falta de conocimiento técnico de Facebook y estas cosas. Resulta que yo siempre pongo Facebook para ver cómo va la misa, a ver si ya es hora de conectarme. Y pues ahora Facebook me hizo una jugarreta porque según yo la misa todavía estaba en vivo y dije, bueno, quizás están dando la comunión y se han tardado. Y por eso no me conectaba, porque aparecía pues ahí en la pantalla como que estaba todavía la misa. A ver, hay unos comentarios ahí que decían que no se escucha. Por favor, verifiquen si ya pueden escuchar y si ya se está escuchando o no. ¿Verdad? Así es que para que los amigos de Facebook nos hagan saber si se está escuchando ya la transmisión, ¿verdad? Porque todavía dice ahí que no se escucha nada. Entonces voy a esperar un momento para que nos hagan saber si es que ya estamos bien. Bueno, mis queridos hermanos, no contestan los de Facebook, o sea que no sé yo si en realidad se está escuchando o no. Ahí en la radio tal vez esa llamada es para decir que si se oye algo o no. Sí se escucha. Sí se escucha. Entonces, ¿por qué los amigos de Facebook parece que no? Es que yo creo que poco al principio. Sí se escucha. Sígale. Bueno, este día, mis hermanos, habíamos hablado de que íbamos a cambiar durante la Pascua, íbamos a cambiar para poder orar con la Lectio Divina. La Lectio Divina es la lectura orante de la palabra de Dios. La Lectio Divina es un método de oración por medio del cual nosotros podemos meditar sobre la palabra de Dios, ¿verdad? Meditar sobre la palabra de Dios. Déjenme ver si le puedo quitar estos anuncios para que no haya intervención acá, y voy a compartirles un poquito despuesito mi pantalla. Pero bien, la Lectio Divina, hermanos, nos puede ayudar a saborear la oración y la podemos hacer con alguna lectura bíblica, con las lecturas del fin de semana para la misa, con cualquiera de esas lecturas, pero la podríamos hacer especialmente con el Evangelio que viene recomendado para cada domingo o para cada día de la semana, porque la Lectio Divina pues se puede hacer cualquier día de la semana, ¿verdad? No necesariamente para solo los domingos. La Lectio Divina es la lectura de la Sagrada Escritura de un modo no académico, sino espiritual. Es decir, que vamos a leer la Biblia no de una manera teológica para estar tratando de aprender o tratando de descubrir, sino que la vamos a hacer de una manera espiritual, para que nosotros vayamos creciendo espiritualmente. Vamos a tratar este es un método que nos va a permitir conocer a Jesús de una manera más personal, escuchándolo, viviendo con Él, estando con Él, siendo sus amigos, en una comunión de pensamiento que no es algo meramente intelectual, sino una comunión de sentimientos y de voluntad. Y por tanto, también va a resultar en
las obras de nosotros, las obras que nosotros hacemos impulsados por nuestra fe. El Papa Benedicto XVI nos recomienda mucho esta antigua práctica que literalmente quiere decir lectura de Dios, lectio divina, lectura divina, lectura de Dios. La lectura de la Sagrada Escritura acompañada de la oración permite un diálogo íntimo en el que a través de la lectura se escucha a Dios que habla y a través de la oración se le responde con una confiada apertura del corazón. Esta propuesta ha recibido en los últimos 40 años un nuevo impulso de toda la Iglesia. De hecho, más de 40 años, porque viene desde el Concilio Vaticano II, desde la Constitución dogmática Dei Verbum, del verbo, de la palabra. Si se promueve esta práctica con eficacia, dice el Papa, estoy convencido de que producirá una nueva primavera espiritual en la Iglesia. No hay que olvidar nunca que la palabra de Dios es la lámpara para nuestros pasos y luz en nuestro camino. Entonces, la lectio divina es un método, sí, es un método estructurado de cómo hacer oración con la Biblia, de cómo hacer oración con pasajes de la Biblia. Entonces, fíjese, primero, hoy día pues no la vamos a practicar, hoy en este día la vamos a ver de qué se trata y así el próximo martes sí vamos a reflexionar y vamos a hacer la lección divina que corresponde al domingo siguiente para que vayamos viendo cómo se hace. ¿Cómo orar con la palabra de Dios? La lectura orante de la palabra, más que una reflexión, es una experiencia de encuentro personal e íntimo con Dios. Es un encuentro personal con Dios. Dios te ama y sale a tu encuentro. Estos pasos nos van a ir llevando al mismo interior de la palabra. Tiene 6 pasos la lección divina. Tiene 6 pasos. El primer paso es invocar. Invocar al Espíritu Santo. Pedirle que lo ilumine y que le abra a la comprensión de la palabra y que le anime a la respuesta con su vida. Primero que se hace en la lección divina es pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine para comprender la palabra y para que esa comprensión nos lleve a dar una respuesta. Entonces, es el primer paso, invocación al Espíritu Santo. El segundo paso, permítame, estoy viendo un mensaje que dice que en la radio no se escucha nada. Así es que se lo dejo ahí para que vean lo de la radio, si en realidad se está escuchando por la radio o no. El segundo paso, el primer paso dijimos invocar al Espíritu Santo para que nos ilumine y nos haga comprender la palabra. El segundo paso, leer. Leer muy despacio el texto bíblico. Volverlo a leer. Leer también algún comentario. Ya ve que a veces las Biblias traen en la parte de abajo comentarios que nos ayudan a comprender un poco mejor el texto. Entonces, leerlo, volverlo a leer, leer el comentario que viene en la Biblia o si tiene algún libro de comentarios de las escrituras y les voy a mostrar diferentes recursos que podemos buscar para que nos ayude a conocer mejor el sentido del texto. Darle tiempo al Señor y escuchar el mensaje que Él quiere darnos en esa palabra. Ese es el segundo. Fíjense que en el segundo estamos leyendo, no estamos meditando todavía, estamos leyendo la palabra. Se está leyendo, se vuelve a leer, se leen comentarios para situar la lectura de una manera mejor para poder entender cuál era el sentido del que escribió la lectura, a quienes les escribió,
poder comprender un poco mejor ese segmento de la lectura que estamos, ese segmento de la Biblia, ese pasaje de la Biblia en el cual estamos nosotros, con el cual estamos nosotros haciendo esa oración. El tercer paso es meditar. Fíjese, primero invocamos al Espíritu Santo para que podamos comprender lo que vamos a leer. Segundo, leemos el pasaje bíblico, lo volvemos a leer, leemos comentarios para entender mejor. Tercero, meditar. Meditar qué nos dice la palabra que hemos leído. ¿Qué nos dice? Una vez que hayamos captado el sentido del texto, entonces podemos hacernos esta pregunta. ¿Qué me dice a mí esta palabra? ¿Qué me dice a mí? Fíjese que no es qué le dijo a aquella persona, qué le dijo a este otro, no. ¿Qué me dice a mí? ¿Se recuerdan ustedes en el Evangelio cuando Jesús les hace una pregunta a los discípulos y les dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Y todos contestan. Algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que alguno de los profetas que ha regresado. La segunda pregunta que les hace Jesús fue, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Ahora esa pregunta aquí en este tercer paso de la lección divina es precisamente esa. ¿Qué me dice a mí esa palabra? No tengo que tratar de imaginarme qué les está diciendo a otros. O no, fíjese que uno de los errores que a veces cometemos cuando estamos haciendo oración es que, sí, es que es cierto, es que esta persona que yo conozco no está aplicándola y andamos viendo el defecto de los demás, estamos viendo la basurita que los demás tienen en el ojo y no vemos la viga que tenemos en el de nosotros. Recordemos, es ¿qué me dice a mí? ¿Qué me dice esta palabra? Entonces, invocar al Espíritu, leer, meditar. Una vez hemos meditado, viene el cuarto paso. El cuarto paso es orar. Responderle al Señor que te ha dado un mensaje en la palabra meditada. Que la actitud nuestra sea la de la Virgen María. Hágase en mí según tu palabra. Y entonces ponernos a hacer una oración meditada, una oración espontánea, dándole al Señor la respuesta en oración a lo que nosotros hemos escuchado, a lo que nosotros hemos recibido en esta oración de la cual estamos haciendo. Invocar, leer, meditar, orar. Viene el quinto paso. El quinto paso es contemplar, quedarse impresionado, fascinado, en silencio, en calma, dejarse animar por el ardor de la palabra, como quien recibe el calor del sol. Haga de cuenta que usted está sentado en el patio de su casa o en la arena de la playa o donde quiera que haya sol. Y ese calor que usted siente del sol que le penetra su piel, con esa misma contemplación, sienta esa palabra sobre la cual usted ha meditado y ese mensaje que ha recibido de Dios y que le penetre en su espíritu, que le penetre en su cuerpo, que le penetre en su alma, que le penetre en su mente. Contemplar, invocar, leer, meditar, orar, contemplar. Y ahora viene el último paso. El último paso es actuar. Actuar. Hacer un compromiso que brote de este encuentro que yo he tenido con el Señor. Es un salto a la vida, animado e invadido por la palabra que regresa a la vida con otra actitud. La palabra que hemos recibido, ¿a qué nos va a llevar? ¿Cómo voy a reaccionar? ¿Cuál va a ser mi actitud ahora que yo he tenido ese encuentro con el Señor? Que he recibido ese mensaje que el Señor me da para en este día por medio de esa oración.
Los 6 pasos de la Lección Divina: invocar, leer, meditar, orar, contemplar, actuar. Son los 6 pasos, ¿verdad? Los 6 pasos que conlleva esta oración, este método para orar. Si eres fiel a la oración, fíjense, esto lo debería de haber aclarado desde el principio. Ya tenemos bastantes meses de estar haciendo la liturgia de las horas y creo que ya estamos un poquito familiarizados en cómo se lleva a cabo la liturgia de las horas. Este programa en realidad no se llama la liturgia de las horas, se llama el camino de oración. El camino de oración. Entonces, vamos a ir experimentando por varios meses a la vez diferentes maneras de hacer oración. Entonces, hoy que hemos comenzado la Pascua, vamos a comenzar con la Lección Divina. 6 pasos: invocar, leer, meditar, orar, contemplar, actuar. Si eres fiel a la oración con y desde la palabra de Dios, es decir, desde la Biblia, con la Biblia, tu vida irá cambiando. En la homilía que di en la vigilia pascual, el evangelio que se leyó en la vigilia pascual era las mujeres que fueron al sepulcro y ya no encontraron el cuerpo de Jesús, y unos hombres vestidos relucientes de blanco les dijeron que por qué buscaban al vivo entre los muertos. Y estas mujeres, su vida cambió por completo desde ese momento. Su vida ya no pudo haber sido la misma desde ese momento. Desde ese momento, ellas fueron diferentes y salieron y fueron a donde estaban los otros apóstoles a comunicarles lo que ellas habían recibido. Nosotros también, mis queridos hermanos, si yo recibo el calor de Cristo, el calor de Dios, el amor de Dios, si yo lo recibo, ya no puedo seguir siendo el mismo. Ya no puedo seguir siendo la misma persona. Me tiene que llevar a un cambio. Mi querido padre Ignacio Larrañaga, que en paz descanse, él decía que si la oración no termina en acción, es una oración muerta. Es una oración estéril, le llamaba él. Una oración que no da frutos. Porque si yo no cambio, entonces, ¿de qué me sirve estar rezando y yendo a la misa diaria todos los días, rezando no sé cuántos rosarios diarios? ¿De qué me sirve todo eso si yo no cambio? Si sigo siendo la misma persona, si sigo llevando rencores en mi vida, si sigo con la falta de paciencia hacia mis hijos, hacia mi esposo, mi esposa, si sigo con comportamientos no debidos en mi matrimonio, si sigo con actitudes negativas hacia las personas en mi trabajo, en mi escuela, ¿de qué me sirve toda la oración si yo no cambio? Igual que las mujeres del sepulcro, la oración y el encuentro con Jesús resucitado tiene que llevarme a un cambio de vida, como esas mujeres del sepulcro. Su vida cambió para siempre, ya no pudo seguir siendo la misma. Imagínense ustedes si esas mujeres después del sepulcro, ay, qué bueno, pues ya resucitó, vámonos para casa, pues, y se van a su casa a hacer los quehaceres como que si nada ha ocurrido. Qué diferente hubiera sido, no tendríamos el gran evangelio de la resurrección, la gran noticia de la resurrección. Entonces, mis hermanos, a cada uno de nosotros somos las manos, los brazos, la voz, los oídos de Dios para que vayamos al mundo a compartir lo que hemos recibido. La palabra nos hará confrontar nuestros criterios. La palabra nos va a hacer confrontar nuestra vida. ¿Por qué? Porque a veces la palabra nos va a hacer ver algo que no estamos llevando con bien en nuestra vida. Nuestros valores,
nuestros sentimientos, nuestras actitudes, nuestra conducta y con lo que ella misma nos va a ir inspirando. Esa palabra nos va a ir inspirando. Ama la palabra, estudia la palabra, déjala que moldee tu personalidad. Te lo deseo vivamente. Eso dice el Papa Benedicto XVI, Papa emérito, que nos decía eso. Hermanos, la oración, estudiar con la palabra de Dios. ¿Quién es la palabra de Dios? Jesús. Dice el Evangelio de San Juan, en el principio estaba Dios y con Dios estaba el Verbo y el Verbo era Dios. El Verbo, la palabra de Dios es Jesús. Jesús es la palabra de Dios. Al leer los evangelios estamos leyendo. Fíjense, si ustedes se fijan, para los que no prestan atención en esto, al terminar en la misa, la primera lectura, que por lo general viene del Antiguo Testamento, la segunda lectura del Nuevo Testamento, esas dos lecturas, al terminarlas, se dice palabra de Dios. Y el pueblo dice, te alabamos, Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al terminar el Evangelio no se dice palabra de Dios. Palabra del Señor. Palabra del Señor. ¿Por qué? Porque Jesús es la palabra del Señor, la palabra de Dios. Y se contesta, honor y gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, la palabra, mis hermanos, nos va a llevar a un cambio. Si nosotros realmente meditamos la liturgia de las horas, si realmente se medita en lo que en los salmos, en las lecturas, en los cánticos que se van leyendo, en las oraciones que se hacen, nos va a llevar a un cambio de vida. La lección divina, que es otro método de hacer oración, también nos puede llevar a un nuevo encuentro con Cristo resucitado. Esto que les estoy diciendo, mis hermanos, lo estoy sacando de un sitio de internet que se llama catholic.net. Catholic en inglés. C-A-T-H-O-L-I-C. Catholic, pero con H después de la T, .net. Y ahí le busqué Lección Divina, español. Y ahí todo esto está en español en ese sitio de internet, que es un sitio de internet católico, ¿verdad? Entonces, la próxima semana sí la vamos a practicar. Sí la vamos a practicar. De hecho, en el sitio de la Conferencia de los Obispos de los Estados Unidos hay Lección Divina para cada domingo. Entonces la voy a buscar y ahí la voy a sacar para que vayamos ocupando los recursos que vayamos encontrando. De lo contrario, también vamos a ir haciéndolo con la Biblia. Pero yo ocupo la Biblia latinoamericana. Con esa Biblia es la que voy a irlo llevando, y esa Biblia tiene en la parte de abajo, tiene los comentarios que se ocupan en el segundo paso para darle un poco más de sentido a la lectura. Bueno, mis queridos hermanos, eso era lo que quería compartir. De nuevo, quiero pedirles disculpas por el retraso que tuve, pero fue confusión tecnológica mía. Así es que, pero gracias. Ojalá que parece que han tenido problemas de sonido también, y como que ahí estoy viendo comentarios en Facebook que Armando dice, se encadena mucho, dice, o sea, me imagino que se refiere al sonido. Vero, muchas bendiciones para usted también. Gracias por estar con nosotros. Viviana, pues nos dice que sí, ya se estaba escuchando, ¿verdad? Así es que qué bueno, mis hermanos, que entonces sí pudimos estar este día. Entonces, para el próximo martes vamos a practicar la Lección Divina. Déjeme estar seguro que el próximo martes voy a poder estar con ustedes y no les vaya a quedar mal. Sí voy a poder estar con ustedes el próximo martes. Así es que con eso, bendito sea Dios, vamos a poder estar
con ustedes ese día. ¿Alguna pregunta? Diácono, sí, por favor, invite a la gente. Estamos en campaña de ofrenda otra vez. Invite a la gente a que haga su ofrenda de amor. Claro que sí, mis hermanos. Ustedes saben de que incluso en el tiempo de Jesús, y para bien o para mal, el tesorero era Judas. Judas era el tesorero, el que llevaba la cuenta de todo, porque aún en el tiempo de Jesús, el recurso monetario se necesitaba para poder llevar el mensaje. Fíjese que habían mujeres que acompañaban a Jesús, que eran mujeres que tenían buenos recursos y ellas contribuían a la causa de Jesús, le financiaban a Jesús su ministerio y así se podía llevar la palabra. Nosotros también, mis hermanos, con lo poquito o lo mucho que podamos contribuir, ayudamos a la propagación del reino de Dios, a la propagación del evangelio, ayudando a nuestras parroquias, ayudando a los ministerios que proclaman el evangelio y lo anuncian a todos lados. El ministerio de Unidos por Cristo y María en la radio es uno de esos ministerios que hace un gran esfuerzo para podernos llevar una gran variedad de maneras y mensajes de recibir el evangelio de Cristo y anunciarlo a todas partes. Gracias a la tecnología, fíjense, ahora este tipo de programas lo pueden ver en todo el mundo, en todo el mundo. Entonces, ayudemos financieramente a nuestros hermanos de Unidos por Cristo y María para que ellos continúen la labor de llevar este trabajo, este mensaje, este evangelio a todos los rincones del mundo. Vayan y anuncien el evangelio, dijo Jesucristo. Eso lo hace el ministerio de la radio, así como lo hacemos todos nosotros como bautizados. Hermanos, a contribuir en la campaña que tienen nuestros hermanos de la radio para ayudarles a ellos a continuar su trabajo. Diácono, entonces quiere decir que para el próximo martes me traigo mi Biblia latinoamericana. Sí, déjeme verificarle. Voy a traer mi Biblia para enseñárselas. Y ahorita regreso. 30 segundos. Bueno, pues ya están escuchando a nuestro diácono. Recuerden que hay que el próximo martes estar con nuestra Biblia latinoamericana para junto con él hacer la lección divina. Así, ya regresó. Sí, esta es la Biblia que yo ocupo. Ok. La Biblia latinoamericana. Y lo que me gusta es de que, como les decía, en la parte de abajo, miren, aquí en la parte de abajo hay una línea, a ver, quiero ver acá bien, hay una línea, aquí la pongo, hay una línea que marca lo que es la lectura y lo que son comentarios. Estos comentarios nos ayudan a situar la lectura que estamos leyendo, ¿verdad? Entonces, ocupo esta Biblia y ocupo unos libros que son comentarios, se llaman, sobre la Biblia. Esos los voy a ir introduciendo poco a poco también para que los vayan conociendo. Y recuerde que si usted no tiene su Biblia, aquí la tenemos en su librería Unidos por Cristo y María, su Biblia latinoamericana, para que si no la tiene, pues venga y la adquiera para estar lista el próximo martes. ¿Verdad, diácono? Así es, primero Dios, así será. Y vamos a comenzar con la lección divina. Ok, ¿algo más que quiera añadir? No, eso es todo, mis hermanos. Los voy a dejar con la bendición. Ya tengo que irme a trabajar. Me llama el trabajo, así es que por ahí vamos para continuar. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Quedan en la paz de Cristo, mis hermanos, y el amor de María. Gracias, diácono, que le va bien en su trabajo. Cuídese y si Dios nos lo permite, aquí nos miramos y nos escuchamos el próximo martes. Próximo martes, pero también voy a estar este jueves con el programa de Compartiendo la Fe, Tomando Café con el diácono José. Diácono, perdón, entonces le vamos a poner el próximo martes ya
¿Cómo me dijo que se llamaba? Yo digo Ya. que podríamos ponerle de nombre a este programa Caminando Juntos en la Oración. Ok, caminando juntos en la oración. Sí. Y también ya cuando regresemos a los lados también le podemos poner igual, ¿verdad? Para que vaya. El nombre no cambia. Oh, ok, caminando juntos en la oración. Correcto. Okay. Caminando juntos. Hagamos la liturgia de las horas, hagamos la lección divina, hagamos la oración de contemplación, hagamos una lectura meditada. Cualquier manera de oración está cubierta bajo ese nombre. Caminando juntos en la oración. Perfecto, diácono. Bueno. Lo voy a apuntar para que no se me olvide. Ojalá que a mí tampoco, porque mira, de aquí a que apague la computadora ya no me acuerdo. Yo la voy a escribir ahorita. Bueno, pues. Hasta luego, mis hermanos. Cuídense. Sí, que Dios me lo bendiga, diácono. Gracias, igual. Hasta el próximo martes. Así sea. Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.